La noche del viernes estaba fresca y me dio la impresión de que la ciudad ya se preparaba para dormir cuando salí del gimnasio tras mi entrenamiento de baloncesto. Llevaba la mochila colgada de un hombro, soñando con una cena caliente y un baño tibio. En el vestíbulo me esperaba una sorpresa inesperada. Junto a las escaleras estaba nuestro cartero, el señor García, entregándole a mi madre un sobre sellado. Una escena que parecía común, pero la expresión de su rostro me hizo sentir alerta. Ella le dio las gracias y escondió apresuradamente el sobre en su bolso, evitando mirarme a los ojos. Logré saludar al señor García, quien respondió con una sonrisa algo incómoda antes de apresurarse a marcharse. Al subir a casa, noté de inmediato una gran maleta con una etiqueta de aerolínea en el pasillo. Estaba abierta, como si esperara que alguien empezara a meter algo en ella en cualquier momento. Pero dentro no había ni una camisa ni unos calcetines. Solo vacío, un vacío que parecía sugerir algo más que otro simple viaje de negocios. «Es de papá», dijo mi madre al darse cuenta de a dónde miraba. Su voz sonó baja, casi descolorida. «Mañana se va a Denver por trabajo». Parecía preocupada, distinta a como era normalmente. No hice más preguntas, el hambre y el cansancio prevalecieron, pero en mi pecho se sintió un nudo incómodo al darme cuenta de que algo estaba cambiando en nuestra casa. Y cuando me acosté en mi cama, no pude dormir por un largo rato, porque la mirada de mi madre, llena de preocupaciones ocultas, no salía de mi cabeza. A la mañana siguiente, me desperté por los ruidos fuertes de la música que venían de la sala. Había una extraña agitación en la casa. Papá estaba guardando cosas en una mochila, mientras mamá estaba a su lado, diciendo algo en voz baja, como si intentara contenerse. La atmósfera estaba lejos de la tranquila calma habitual de los sábados, cuando todos se reúnen a desayunar sin prisa y se cuentan los sueños. Me acerqué para entender qué estaba pasando. Al detenerme en el umbral de la puerta, noté que mamá y papá estaban discutiendo animadamente, aunque trataban de hablar casi en susurros. La música tapaba sus voces, pero por sus miradas quedaba claro que la conversación no era fácil. En un momento, ambos me vieron y se quedaron en silencio. Papá se enderezó y, sin decir una palabra, se fue a otra habitación. Mamá se quitó las gafas, se pasó una mano por el cabello e intentó sonreír. «Todo está bien, solo unas pequeñas diferencias», dijo ella como justificándose. Asentí, aunque sabía que no era tan simple. El ambiente se había vuelto tenso, así que decidí preguntarle a papá a dónde iba exactamente. Lo encontré en la cocina. Estaba sentado a la mesa tomando café como si tuviera prisa. Al verme, papá se levantó. Tomó su billetera y las llaves, como si intentara escapar de la conversación. «Tengo que llegar a una reunión en Denver», dijo con voz vacilante. «Trabajo, solo trabajo». Lo miré fijamente a los ojos, pero él apartó la mirada hacia otro lado. El silencio cayó pesado, como una losa. Quería preguntar más, pero algo dentro de mí se cerró, y lo único que pude decir fue un simple «ten cuidado en el camino». Papá murmuró unas palabras de agradecimiento y se fue al pasillo a ponerse la chaqueta. Cuando me quedé sola, mi corazón se apretó por un extraño presentimiento. Sentí que el mundo a mi alrededor se había desplazado ligeramente, y ahora todo se veía de una manera diferente. No sabía qué nos depararía el futuro a nuestra familia, pero entendía que ahora cada pequeño detalle tenía importancia. Esa misma tarde, decidí ayudar a mamá a organizar las viejas cosas en el garaje. Siempre reinaba un semioscuro y olía a polvo mezclado con el aroma a caucho de las llantas de bicicleta. Tan pronto como abrí la puerta, sentí la fresca familiaridad del lugar. Mamá ya estaba junto a la pared más lejana, moviendo cajas y echando un vistazo de vez en cuando, sacando de ellas un viejo pañuelo o un libro desgastado. En uno de los rincones me encontré con la tableta de papá, que estaba encima de una pila de revistas. La pantalla brillaba, como si el dispositivo no hubiera tenido tiempo de pasar al modo de espera. Sentí curiosidad, pues papá solía llevarla consigo cuando viajaba. La levanté, deslicé un dedo sobre la pantalla y vi que estaba abierta la aplicación de correo electrónico. En primer lugar, había un mensaje con el asunto «Proyecto de divorcio» y un destinatario cuyo nombre no conocía personalmente, pero sonaba oficial, como el de un abogado. Me quedé paralizada, sosteniendo la tableta como si pudiera caerse de mis manos en cualquier momento.
Sentí un frío interno. Todo indicaba que la situación en la familia era mucho más grave de lo que parecía. Quería cerrar el correo y convencerme de que era algún error o malentendido. Pero la realidad ya se había hecho presente. Ante mí, había una evidencia de que la relación de mis padres estaba en un punto crítico. Mamá me llamó pidiendo ayuda con una caja pesada. Apagué rápidamente la tableta y la devolví a su lugar. Continuamos con la limpieza, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Quería acercarme a ella y preguntarle de inmediato: ¿por qué hay un abogado aquí? ¿Qué significa proyecto de divorcio? Cuando terminamos y cerramos las puertas del garaje, me propuso que preparáramos la cena juntas. Acepté, tratando de parecer como siempre. Pero en mi interior sabía que todo había cambiado, y ahora ya no solo sospechaba, sino que entendía que mis padres probablemente tendrían una conversación difícil, no solo entre ellos, sino también conmigo. Esa misma noche, mientras estaba en mi habitación, sonó el teléfono. Vi el número de papá en la pantalla y mi corazón empezó a latir más rápido. Hasta ese momento, solo nos habíamos intercambiado un par de mensajes cortos, y él no me había dicho cómo le iba en su viaje a Denver. No sabía qué esperar de esta llamada, pero decidí contestar. Hola, dijo papá después de una breve pausa. He regresado brevemente a la ciudad y me gustaría verte. ¿Qué te parece si nos encontramos en Sol Brillante? Sol Brillante era un acogedor café junto al paseo marítimo, donde alguna vez nos encantaba desayunar en familia. Sentí como si todo se apretara dentro de mí, pero la curiosidad, mezclada con la preocupación, prevaleció, y acepté. Media hora después ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando los reflejos de las farolas brillando en el agua. Papá llegó casi a tiempo. ¿Cómo va la escuela? ¿Y el baloncesto? Preguntó, intentando hablar como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, su sonrisa se veía forzada. Tomé un sorbo de jugo y negué con la cabeza. En esa atmósfera no se podía fingir. El aire estaba cargado de una sensación de distanciamiento, y nuestros cálidos recuerdos del pasado parecían espejismos lejanos. Papá, dije, intentando mantener la voz firme, ¿puedes explicarme finalmente todo? No soy pequeña. Él suspiró y pasó la mano por la mesa, evitando mirarme a los ojos. Estuvimos en silencio durante unos minutos hasta que finalmente habló. Tu madre y yo decidimos vivir separados, dijo en voz baja, como pidiendo disculpas. Ambos necesitamos tiempo para entendernos. A veces eso es lo mejor. Sentí como una ola de resentimiento se levantaba dentro de mí, mezclada con un profundo vacío. Una parte de mí quería lanzarse hacia él con más preguntas, pero otra temía escuchar la verdad, esa que ya presentía. Reuniendo valor, le pregunté si había alguna otra razón, pero papá respondió con un indeciso encogimiento de hombros. Creo que eso es todo lo que puedo decir por ahora. Intercambiamos algunas frases cortas y cortantes durante unos minutos más, hasta que nuevos clientes entraron al café, rompiendo la atmósfera de nuestra conversación. Papá terminó rápidamente su agua, me abrazó brevemente para despedirse y salió, dejándome en medio de una confusión, rodeada de un calor ajeno y el aroma a café. Terminé mi jugo, intentando encontrar algo familiar y reconfortante en los olores, pero no lo conseguí. Lo único que quedaba era regresar a casa y aceptar que la cercanía que antes tenía con mis padres ya no existía. El sábado por la mañana me desperté con la intención de pasar el día ocupándome de las tareas habituales, estudiar un poco y luego salir a correr. Pero mamá, con una energía inesperada, anunció que nos habían invitado a una parrillada en casa de la señora Verde, nuestra vecina alegre que es conocida por sus reuniones animadas en el jardín. Honestamente, no tenía muchas ganas de ir, ya que todavía sentía el peso de los recientes acontecimientos en casa. Pero mamá insistió, diciendo que un poco de compañía me vendría bien. Al mediodía, el olor de la carne asada y las verduras frescas ya llenaba nuestro pasillo. Afuera se escuchaban las voces de los invitados y la música, mientras los vecinos rodeaban una mesa improvisada con bebidas y aperitivos. Mamá intercambió algunas bromas con la anfitriona, quien amablemente me ofreció probar una nueva receta de salsa. Sonreí educadamente, intentando distraerme un poco de mis pensamientos sobre mis padres. Un rato después, noté que en un rincón del jardín estaba el señor Domínguez.
el colega de mamá en el hospital, a quien solo había visto en fotos y alguna vez brevemente en los pasillos de la clínica. Se veía relajado, riéndose de las bromas de la señora Verde y conversando con facilidad. Cuando mamá se acercó a él, sentí cómo se me formaba una sensación incómoda en el pecho. A su lado, ella reía un poco más fuerte de lo usual y le contaba algo animadamente, gesticulando con las manos. Sus sonrisas y la cercanía tan natural parecían desafiar mis recientes preocupaciones sobre papá, y por dentro todo se tensó con inquietantes suposiciones. En algún momento, el señor Domínguez se inclinó hacia mamá y, al parecer, le susurró algo. Ella, riendo, se acercó un poco más y lo besó en la mejilla de manera amistosa. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Fue solo un instante, pero para mí pareció eterno. No era algo escandaloso, pero en el contexto de los cambios en nuestra casa, parecía que detrás de ese gesto había algo más. Me di la vuelta y me acerqué a la mesa de bebidas, tratando de parecer que buscaba un vaso. Sin embargo, por dentro sentía cómo aumentaba la ansiedad. Cuando regresamos a casa por la noche, mamá parecía bastante satisfecha, como si hubiera escapado de la rutina diaria. Yo, por otro lado, no podía apartar de mi mente las inquietantes ideas. Los eventos de los últimos días ya habían dejado claro que nuestra familia estaba a punto de atravesar grandes cambios. Y la escena con el señor Domínguez solo fortalecía la sensación de que algo más estaba sucediendo. A pesar de todo, decidí no preguntar. Sentía que, si hacía una pregunta directa, estaría reconociendo algo para lo que aún no estaba preparada. Papá regresó de manera inesperada, literalmente una semana después de la parrillada en casa de la señora Verde. Estaba sentada en mi habitación, preparándome para un examen de literatura, cuando escuché el chirrido de la puerta principal y el sofocado exhalar de mamá. Mi corazón dio un brinco y salí al pasillo para entender qué sucedía. Papá estaba junto a la maleta que habíamos visto al principio de toda esta historia, y ahora tenía en las manos otro gran baúl, como si estuviera reuniendo más cosas. Mamá, al parecer, no sabía cómo reaccionar. Sostenía una taza de café y noté que sus dedos temblaban ligeramente. Hola, dijo él tratando de hablar con calma, como si solo hubiera llegado para tomar una taza de té. Solo estoy por una hora, necesito recoger algunas cosas. Su aspecto, por un lado, me recordaba al papá de siempre. La misma forma de caminar, el mismo rostro. Pero en su voz claramente había una distancia. Sentí amargura. Hace poco él entraba en casa con su risa habitual, contando noticias y abrazándonos. Ahora daba la impresión de que estaba entrando en un departamento ajeno. Mientras él recorría las habitaciones recogiendo camisas, libros y documentos, noté cómo la mandíbula de mamá se apretaba. No había pronunciado ese saludo cálido que siempre decía cuando papá regresaba, ni siquiera después de ir al supermercado. La casa estaba llena de un silencio incómodo. No había charlas ni preguntas sobre cómo estaban las cosas. Solo había un silencio forzado, interrumpido solo por el ruido de los cajones abriéndose y el golpeteo sordo de las cosas que se metían en la maleta. Cuando papá cerró la cremallera de su baúl, me miró con una sonrisa apenas perceptible. ¿Cómo va el baloncesto? ¿Sigues jugando? Asentí, no estando segura de si valía la pena profundizar en la conversación. Pero él, como intentando mostrar que le importaba, agregó. Estoy trabajando mucho, pero a veces voy al gimnasio en mi barrio. Tienen buenas canchas. Tal vez algún día juguemos juntos. Sus palabras sonaron sinceras, pero al mismo tiempo sentí una leve confusión. Tal vez intentaba devolverle una sensación de normalidad a una situación que ya había dejado de ser normal. No sabía qué responder, así que solo sonreí levemente. Mamá, que todo este tiempo había estado apartada, finalmente habló. Bueno, espero que hayas recogido todo lo que necesitabas. Con esas palabras salió al balcón y se apoyó en la baranda, mirando al horizonte. Yo me quedé en el pasillo, sin atreverme a alcanzarla. Era un momento demasiado personal, y sentí que mamá no quería que viera sus sentimientos. Papá me echó una mirada rápida de despedida, como si quisiera decirme algo importante, pero se quedó callado. En el siguiente instante, la puerta de entrada se cerró, y supe que me quedaba sola, preguntándome cuándo volvería a ver a papá y si esos encuentros serían como los de antes. Esa noche apenas pude reunir fuerzas para ir al gimnasio escolar.
Allí, rodeada de los chicos más jóvenes, a quienes reemplazaba como entrenadora, por un momento logré desconectarme y olvidarme de la pesada sensación en mi pecho. Los gritos de los niños y el sonido del balón rebotando en el suelo me recordaban que la vida seguía su curso, incluso cuando el mundo familiar se desmoronaba. Cuando regresé a casa, mamá ya estaba en la sala con una taza de té. Me ofreció una, pero la conversación no fluía, y supe que a ambas nos hacía falta tiempo para entender las nuevas reglas de existencia en este espacio que había cambiado. Sin papá, todo se sentía ajeno, pero al mismo tiempo sentía con determinación que íbamos a salir adelante. Y aunque la casa estaba demasiado tranquila, eso me obligaba a organizar mis pensamientos. Fuera cual fuera el desenlace de toda esta historia, me mantenía firme en mi deseo de seguir en contacto tanto con papá como con mamá. Porque, a pesar del dolor y las palabras no dichas, seguían siendo quienes me dieron la vida y me enseñaron a amar a las personas, con todos sus errores y cambios. Una semana después, fui al supermercado de siempre a comprar. Normalmente, mamá se encargaba de hacer las compras los fines de semana, pero últimamente sus constantes retrasos en el hospital me obligaban a asumir esta tarea con más frecuencia. Al entrar en el amplio salón de compras, con estantes llenos de verduras y frutas, me puse los auriculares y ya me disponía a concentrarme en la lista de compras cuando, de repente, vi una figura conocida en la sección de charcutería. Mamá estaba discutiendo animadamente con alguien que tenía la espalda vuelta hacia ella. Dando unos pasos hacia adelante, reconocí al señor Domínguez. Quería hacer como si no los hubiera visto, pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme más. Hija, ¿ya compraste todo? Preguntó mamá, tratando de darle a su voz un tono de alegría. Sin embargo, me di cuenta fácilmente de que estaba desconcertada y no sabía cómo proceder. Apenas empecé, respondí, intentando sonar tranquila. ¿Está todo bien? Mamá asintió, como tratando de calmarse, y sin decir nada más, tiró unas manzanas en el carrito. Un silencio incómodo llenó el aire. Estuve esperando a que me explicara, aunque fuera un poco, por qué estaban discutiendo en voz alta, pero mamá solo sugirió que fuéramos a las cajas. En el camino, nos cruzamos nuevamente con el señor Domínguez, pero esta vez solo me miró con indiferencia y se giró, dando a entender que no tenía intención de continuar la conversación. Cuando regresamos a casa, mamá, sorprendentemente, se puso a preparar la cena con rapidez, y decidí no apurar las cosas. Pero cuando llegó la tarde y nos quedamos solas en la cocina, el silencio se hizo insoportable. Dejé los libros a un lado y, apoyada en el respaldo de una silla, pregunté con cautela: Mamá, ¿qué está pasando entre tú y ese hombre? Ella apartó la mirada de la estufa y suspiró con cansancio. Son solo cosas del trabajo, unos desacuerdos sobre unos documentos. Es mi colega, nada más. No hay nada más. Sus palabras fueron firmes, pero sentí una cierta confusión interna que intentaba ocultar. Quería creerle, ya que siempre había tratado de ser sincera conmigo. Sin embargo, con todo lo que había sucedido, comencé a ver el mundo de otra manera. Las insinuaciones del pasado y la reciente partida de papá me hacían ser cautelosa con cada respuesta. No quise insistir más, porque vi cómo mamá forzaba una sonrisa, como si esperara que dejara el tema. Pero dentro de mí, sentí que no me había contado algo importante. A pesar de todo, decidí no presionarla por el momento, ya que yo misma no sabía si estaba preparada para escuchar toda la verdad, fuera cual fuera su forma. Ese día, en la escuela, se celebraba una noche dedicada a los logros deportivos. Yo debía decir unas palabras sobre el trabajo en equipo y enseñarles a los chicos más pequeños algunos movimientos con el balón. A pesar de los recientes acontecimientos, traté de mantenerme firme, ya que para muchos de los estudiantes esos eventos eran una verdadera celebración, en la que se entregaban diplomas y pequeños premios. Cuando anunciaron mi nombre, salí al escenario del gimnasio bajo una ovación ruidosa. Las luces de los reflectores me cegaban, pero aún así noté entre la multitud las caras conocidas de mis compañeros, entrenadores y profesores que me sonreían y me animaban. Tratando de mantener la calma, hablé sobre lo importante que es sentir el apoyo del compañero en la cancha y confiar en los demás, incluso cuando se enfrentan dificultades. Las palabras no me salían fácilmente, porque de forma involuntaria pensaba en mi familia, donde la confianza parecía haberse desvanecido.
Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, aún esperaba poder recuperar algún tipo de armonía, tanto en casa como en la cancha de baloncesto. Después de los discursos, los participantes y los invitados se dirigieron a las mesas con bocadillos. Decidí beber agua y apartarme un poco para tomar aire. En ese momento, cerca de la salida del salón, vi a un hombre con un traje formal, que parecía estar buscando a alguien con la mirada. Se acercó más y, al darme cuenta de quién era, lo reconocí. Era el abogado cuyo nombre había aparecido en el correo en la tableta de papá. Hola, dijo él al notar mi desconcierto. Creo que ya nos hemos visto antes. Usted es hija del señor. Mencionó el apellido de papá. Estoy trabajando temporalmente en algunos asuntos legales. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tan pronto como mencionó a mis padres, supe que no era una simple cortesía. En su voz había una corrección cotidiana, como si todo esto fuera parte de un guión ya conocido. Sí, respondí, tratando de mantener la calma. Vi su nombre en un correo. Él asintió, me miró fijamente a los ojos y añadió: las situaciones relacionadas con rupturas familiares siempre son complicadas, pero a veces eso ayuda a las personas a encontrarse a sí mismas. De repente, mi corazón se contrajo y el aire a mi alrededor pareció volverse más denso. Sus palabras sonaban como si todo ya estuviera resuelto. No solo una separación temporal, sino un divorcio definitivo. El verdadero y oficial fin de lo que siempre había considerado una base sólida en mi vida. Perdón, debo irme, dije, sintiendo que no podía seguir con esa conversación. Él sonrió educadamente y me deseó suerte antes de girarse hacia un grupo de profesores para continuar la charla con ellos. Yo, apresuradamente, salí al pasillo, donde el bullicio de las voces se mezclaba con los sonidos de los pasos. Sujetando la botella de agua contra mi pecho, me di cuenta de que ya no tenía ilusiones. Separación temporal solo era un eufemismo suave. Las palabras del abogado confirmaban mis peores sospechas. No fue fácil regresar al salón y seguir con la velada entre los alumnos alegres y animados, pero sabía que debía mantenerme fuerte, al menos por ellos, para aquellos que habían venido a inspirarse y que querían verme como un ejemplo de jugadora segura. Al despedirme, logré sonreír a todos los que me felicitaron por mi intervención. Pero al salir, sentí que mis antiguas dudas habían sido reemplazadas por una amarga comprensión de los cambios que se avecinaban. Y ese pensamiento retumbaba en mi cabeza más fuerte que cualquier música proveniente de los altavoces del gimnasio. Después de encontrarme con el abogado en el gimnasio de la escuela, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Ya no podía ver la situación familiar como algo temporal o accidental. Las palabras sobre las dificultades de los rupturas colocaron todo en su lugar. De repente, me di cuenta con claridad aterradora de que la separación no solo era posible, sino prácticamente inevitable. Pero lo que más me aterraba no era esto, sino el hecho de que no sabía nada sobre los planes de mis padres, ni sobre las razones que los habían llevado a tomar esta decisión. Unos días después, recibí un mensaje de papá. Si tienes tiempo, ven a verme. Necesitamos hablar. Mi corazón dio un brinco y acepté de inmediato. Él me envió la dirección. No la que había conocido toda mi vida, sino una nueva. Según el número de la casa, el apartamento estaba en un barrio diferente al que jamás había frecuentado. El día señalado, tomé el autobús y miré las calles que pasaban por la ventana. Eran ajenas y sombrías, a pesar del sol brillante. Cuando bajé en la parada correcta, caminé un poco más hasta llegar al edificio. Al entrar, me recibió el olor a yeso y pintura fresca, como si el edificio fuera nuevo. El ascensor era pequeño y sofocante, pero traté de no prestarle atención, buscando qué decirle a papá, cómo explicarle que necesitaba saber la verdad. Él abrió la puerta al verme en el umbral y se quedó en silencio durante un momento, como si no se atreviera a invitarme a entrar. Finalmente se apartó y me permitió pasar al pasillo. Perdona el desorden, aún no he terminado de organizar todo, dijo con un suspiro cansado cuando entré. El apartamento, de hecho, era pequeño. Un vestíbulo diminuto, una cocina compacta que se abría a la sala de estar, y una pequeña habitación separada por una pared ligera. En el suelo había un cable de cargador tirado. Junto a la pared había una estantería solitaria con un par de libros y carpetas. No parecía el lugar de mi papá, que solía rodearse de cosas,
coleccionando souvenirs de sus viajes y organizándolos fanáticamente en estantes. Parecía que había hecho un esfuerzo consciente por simplificar todo, como si quisiera distanciarse del pasado. Nos sentamos en la mesa del pequeño rincón de la cocina, yo frente a la ventana, él frente a mí, cerca del fregadero. Entre nosotros apenas cabía un pequeño jarrón con una flor de plástico. Cuéntame, ¿cómo te va? Comenzó papá con cautela, observando mis movimientos. Creo que ya lo sabes, respondí, tratando de no sonar grosera. Todo lo que está pasando asusta y duele. Él pasó la palma de la mano por su frente, como si intentara ahuyentar pensamientos pesados. Lo sé, dijo con voz baja, pero a veces uno necesita tomar decisiones difíciles. Tu mamá lo mencionó hace años, un par de años atrás, y yo pensaba que podríamos arreglarlo. Contuve la respiración sin quererlo. Resulta que su relación ya se había agrietado hace tiempo, y yo había estado viviendo en una ilusión. Aunque sentía resentimiento, entendía que ahora papá hablaba en serio, sin evasivas. Entonces, ¿fue mamá quien primero habló del divorcio? Pregunté, tratando de captar sus matices. Él asintió. Ella tenía sus razones. Tal vez yo no me di cuenta de cómo ella fue cambiando todos estos años, porque estuve tan absorto en el trabajo, en los viajes interminables. Pero lo principal, perdimos esa conexión que teníamos antes. No quiero que me culpes a mí ni a ella. Así sucedió. Escuchar sus palabras fue como si me cortaran con fragmentos de hielo. Quería rebatirle, recordarle todos nuestros recuerdos familiares, las fiestas, las tardes cálidas, pero entendía que ahora esos recuerdos solo eran fragmentos distantes del pasado. Papá continuó. Te juro, para nosotros es muy importante que sientas que tienes apoyo. Me duele mucho decirte esto, porque como padre, quería protegerte de estos sufrimientos. Me mordí el labio, tratando de no llorar. En lugar de eso, susurré. Solo quiero saber la verdad, sin evasivas ni rodeos. Él apretó ligeramente mi mano, mirándome de una manera que parecía intentar transmitir todos esos sentimientos que no se atrevía a expresar con palabras. Entonces, entiende esto. Tu mamá y yo ya no queremos seguir con este matrimonio, pero ambos queremos que no pierdas el contacto ni conmigo ni con ella, y que siempre tengas la opción de decidir dónde y cómo pasar el tiempo. Por dentro, todo se comprimió ante su sinceridad, pero una parte de mí también sintió alivio. No había ocultado nada. Había nombrado las cosas tal como son. Solo quedaba aceptar que nuestro nido familiar se estaba desmoronando. Las lágrimas asomaban a mis ojos, pero me esforzaba por no dejarlas salir, para no hacerle sentir más culpable. Hablamos un poco más sobre mis planes y mis estudios, y esta vez realmente me escuchó y respondió con más detalle de lo que solía hacerlo. Tal vez para él también era importante, al menos de esta manera, recuperar algo de la confianza perdida. Cuando me levanté para irme, papá me acompañó hasta la puerta. Me miró brevemente y dijo, perdona por no haber podido mantener todo esto, pero nunca dejé de quererte. Espero que algún día entiendas que estamos haciendo lo correcto. No respondí. Solo asentí con cautela y apreté con fuerza la correa de mi bolso. Dentro de mí, todo estaba en caos. Una mezcla de amargura y miedo, pero también una gota de liberación de la incertidumbre. Ahora sabía lo que realmente estaba pasando y no podía culpar solo a uno de los padres. Ambos tomaron esa decisión. Al salir del apartamento, sentí el golpe de aire frío. Me envolvió por completo, como si me recordara que la familia que conocía había quedado tras esa puerta que se cerraba. Aunque quería regresar y pedir que todo volviera a ser como antes, sabía que el camino de vuelta al pasado estaba bloqueado, y frente a mí se extendía el camino hacia una nueva vida, donde tendría que aprender a no perderme a mí misma y a mantener el amor por ambos padres, a pesar de todos los cambios. Justo después de la conversación con papá, regresé a casa sintiéndome completamente vacía. Parecía que en mi interior se había abierto un abismo que no se podía llenar con nada. Ya se había hecho de noche, y las luces de los edificios parpadeaban a través de las ventanas, pero yo caminaba tan rápido como si intentara escapar de mis propios pensamientos. Al abrir la puerta del apartamento, noté que en la sala solo había una lámpara encendida. El silencio era casi palpable,
como si las paredes absorbieran todas las palabras que no habíamos tenido tiempo de decirnos. Encontré a mamá en su despacho. Normalmente, ella leía revistas médicas o trabajaba en informes, pero esa noche tenía ante ella álbumes viejos de fotos. Vi una de ellas, donde todos estábamos montando bicicletas en el parque. Era una de mis fotos familiares favoritas. Mamá sonriendo, papá entrecerrando los ojos por el sol, y yo moviendo los brazos, llena de entusiasmo infantil. Esos días parecían infinitamente lejanos. Llegaste temprano, dijo mamá en voz baja, sin levantar la vista de la foto. No quise mentir. Hablé con papá. Me lo contó todo. Sobre ustedes dos y cómo la decisión de divorciarse venía desde hace tiempo. Mamá dejó el álbum a un lado y me invitó a sentarme junto a ella. Noté que sus manos temblaban, apenas perceptiblemente, pero lo suficiente para darme cuenta de que estaba pasando por lo mismo que yo. Hija, dijo ella, hojeando las páginas del álbum como si estuviera buscando las palabras correctas. Entiendo que ahora sientas dolor, y quizás hasta culpa, pero esto no tiene nada que ver contigo. Tu papá y yo hace tiempo que nos dimos cuenta de que nos habíamos distanciado. Él se sumergió en su trabajo. Yo me metí más y más en mi profesión y en mis propios pensamientos. La escuchaba en silencio, tratando de recordar cada palabra. Quería hacerle 1 millón de preguntas, pero temía interrumpir su decisión de ser sincera conmigo.